mañana con 33 minutos. Esta es una información muy importante que me interesa mucho, que ojalá la gente le ponga mucha atención. Se ha iniciado una huelga de hambre hace algunos días, el 26 de noviembre para ser más específico, una huelga de hambre y ayuno colectivo donde se está exigiendo la libertad de las y los presos políticos del estallido social. Imagínense, el estallido social ha pasado un año ya y más. La acción forma parte de una campaña, entiendo que no solamente local, ya se lo voy a preguntar a Caro Muñoz, que está en línea, que es vocera de quienes están haciendo esta huelga de hambre, que ha sido levantada por algunos familiares, entiendo, redes de apoyo, también de los presos políticos, ¿no? Redes de apoyo de presos y presas detenidas políticas por el estallido social para exigir su pronta liberación tras meses. ¿Qué digo meses? Varios meses de encarcelamiento. Caro, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir nuestro contacto y poder conversar un ratito a esta hora de la mañana. Bienvenida. Buen día, Mauricio, gracias a ti. Un saludo ahí a quienes nos estén escuchando en este momento. Caro, cuéntanos cómo nace y por qué nace, por qué se origina esta huelga de hambre, este ayuno colectivo en apoyo y exigiendo también la liberación de presos políticos y presas políticas desde el estallido social. Bueno, como bien decías, esta es una iniciativa que nace desde las organizaciones de amigos y familiares de los actuales presos políticos y presas políticas por la revuelta, principalmente frente a la necesidad urgente de visibilizar los niveles de injusticia que existen frente a las decisiones legales que han existido frente a los imputados en relación al estallido social. Acá hay que entender que se han tomado también medidas cautelares con juicios que todavía están inconclusos. Hay más de un compañero y compañeras que llevan alrededor de un año con medidas cautelares, con presidio completo, como era el caso de Marcelo Mandujano, con arresto domiciliario completo y nocturno, como es el caso de algunas otras personas. Y como bien te digo, esto se dio como medidas cautelares. Sin embargo, hasta hoy día todavía no hay varios juicios abiertos, ¿verdad? Que producto justificándose en el fondo bajo la pandemia, vemos que las medidas siguen ahí intactas, ¿verdad? Pero sin una condena, sin incluso todavía ser reconocidos como culpables. Entonces, frente a esta situación, frente al silencio también que ha existido en general en las autoridades correspondientes, frente también a un poco el silencio social que ha existido frente a los presos y las presas políticas, es que hoy día nos vemos en la decisión de tomar estas medidas extremas para, insisto, para hacer visibilizar la situación de las y los compañeros y a su vez para también generar presión frente a aquellos que hoy día pueden levantar, por ejemplo, salidas políticas para las y los compañeros que están presos. Ya, y con eso me imagino que han conversado de una u otra manera a lo largo de todos estos meses con, me imagino yo, parlamentarios o parlamentarios, gente ligada a la política para ese acuerdo político del que tú estás hablando, o estas conversaciones en base a la política para poder ir destrabando, desnudando, a propósito de nudo, esta situación que es tan compleja. ¿Han tenido respuestas positivas o nada? Mira, en este momento, hasta ahora, de los parlamentarios de Magallanes, aquel que ha mostrado apoyo en este momento, de alguna u otra forma, ha sido Gabriel Boric. De ahí los demás parlamentarios hasta ahora no se han acercado directamente ni a la huelga de hambre, que hoy día cumple 5 días. Y tampoco han existido conversaciones más allá respecto a esta situación, al menos en los parlamentarios acá en Magallanes. ¿Ustedes han solicitado hablar con cada uno de las parlamentarias y parlamentarios o ellos se han acercado, o Gabriel Boric, por ejemplo, fue el que se acercó, o ustedes lo buscaron a ellos? Porque es muy importante eso, Caro, a ver si realmente existe el interés, la voluntad de las diputadas y diputados, de la senadora y el senador, de poder conversar con usted y ayudar y buscar una solución a este conflicto, porque yo creo que a cualquier persona, más allá de si se cometió o no delito, bien lo decías tú al principio, hay algunos que ni siquiera han sido declarados culpables, todavía está en plena investigación, de que todavía no haya una resolución, de que la investigación sea tan lenta y que haya gente que está
presa en la cárcel en estos momentos sin tener las condiciones adecuadas respecto de el tema jurídico, de la investigación, de si son o no son culpables finalmente. Exacto, o sea, como bien dices tú, hoy día hay gente que está privada de libertad o que está viendo mermada su libertad individual sin siquiera recibir un juicio, ¿ya? Esto netamente, como mencionaba al principio, bajo medidas cautelares. Respecto a los parlamentarios, el llamado en la huelga, el comunicado de la huelga fue bastante, creo que explícito y directo. Hasta ahora a Gabriel Boric se le contacta desde parte nuestra, y entiendo que también él estaba viendo la posibilidad de ir a visitar, en el caso de Marcelo, de ir a visitar a Marcelo. Pero eso no más hasta ahora, ya no ha existido como una voluntad más implícita o más de que nazca desde los mismos parlamentarios de acercarse, ¿verdad? Esto es casi como que igual un poquito hay que enviar invitaciones individuales para que lleguen en el fondo. Y no debiese ser, o sea, no. Considerando que el contexto desde el 19 de octubre, yo digo 19 porque acá empezó el 19 en Magallanes, considerando eso, o sea, fuimos miles de personas las que salimos a la calle, fuimos miles de personas las que hoy día podríamos estar vinculadas a un proceso judicial, somos miles de personas que hoy día incluso podríamos ser víctimas de juicios irregulares, como es el caso del juicio de Marcelo, donde, por ejemplo, no hubo custodia de prueba, no hubo cadena de custodia, donde en el fondo se le inculpa a través de un testimonio de un NN, ¿verdad? Que en el fondo narra que lo vio a 300 metros entre alrededor de 100 personas y porque entendía o supuestamente lo reconoció a través de la silueta, lo inculpa y lo indican a él como un culpable único en el fondo de este incendio. Y eso claramente no es una información certera. Yo creo que ninguno de nosotros, por muy buena vista que tengamos, somos capaces de reconocer a alguien a 300 metros entre una masa de gente, entre el humo de una barricada, y además supuestamente todos encapuchados. Entonces, por decirlo menos y suavemente, es raro, ¿verdad? Y ya hablándolo más en serio, es irregular, claramente. ¿Por qué crees? ¿Qué sensaciones tienen ustedes con los procedimientos judiciales que se han llevado adelante en los últimos meses? Mira, para dar el ejemplo del caso de Marcelo, a Marcelo se le inculpa un delito que fue hecho en el fondo en noviembre, me parece que fue el incendio de la AFP, y a él lo toman detenido en enero en un control de identidad aleatorio, donde supuestamente ahí se dan cuenta de que era la misma persona porque llevaba algo rojo en las manos. Los querellantes dicen que eran guantes, pero la realidad es que llevaba un pack de cerveza y en base a eso se le toma detenido y se le saca una declaración, ¿verdad? Donde en el fondo todos creo que sabemos también cómo son muchas veces las tomas de testimonios en PDI, cómo operan los agentes de orden, cómo operan los agentes del Estado. Y hoy día nos encontramos en esta situación. Cabe mencionar de que en cualquier juicio o legalmente hablando, si yo voy mañana a testificar, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Si yo voy mañana a testificar, a acusarme a mí misma de, no sé, de un asesinato, por ejemplo, me van a decir, ya, pero ¿dónde está el cuerpo y dónde está el arma? Ya, no solamente por mi testimonio a mí me van a condenar, ¿verdad? Porque debe existir una investigación, ¿verdad? En cambio aquí tenemos un control aleatorio, tenemos una toma de testimonio que no sabemos bien en qué condiciones se da, y tenemos un compañero que lleva ya un año preso, un año privado de libertad, y que además desde marzo, nuevamente excusándose la pandemia, se encuentra sin visita y sin contacto directo con absolutamente nadie de sus redes. ¿No lo dejan tener contacto con nadie? No, porque no se deja ingresar personas a los recintos penitenciarios producto de la pandemia. Ahora los protocolos que han tomado respecto a esto
si bien se supone que la idea es resguardar la salud de los internos también y lógicamente de las familias que son las que van a los recintos penitenciarios, hoy día se ven aglomeraciones en las afueras de los recintos producto de la modificación por este protocolo en el fondo. Ya esta era una situación que antes no ocurría, las filas, por ejemplo, para ir a dejar encomienda o para las visitas estaban hechas por módulos, hoy día ya no, hoy día es como una fila única, lo cual igual termina generando un atochamiento y un aglomeramiento de gente. Entonces, en ese sentido, si la justificación del aislamiento es la pandemia, no tiene sentido que el protocolo no se extienda a aquellas personas, familias, amigos que se dirigen al recinto penitenciario, en este caso dejar encomienda, porque principalmente esa ha sido la única forma de comunicación con el interior, ya a través de encomiendas solamente. ¿Cuántas otras personas están con procesos pendientes, ¿no? O en proceso de ser declarados inocentes o culpables o con, no sé, detenciones domiciliarias, aparte de Marcelo Mandujano, Carolina? Mira, a nivel nacional hay más de 2.500. Ya a nivel regional, nosotros no tenemos todavía terminado el catastro, pero son más de 80 personas que están con procesos abiertos, entendiendo esto como netamente la medida cautelar. Te toman detenido saliendo de la marcha, por ejemplo, te hacen el control al día siguiente y te dejan con arraigo regional y con la medida cautelar de no poder acercarte más a manifestaciones, pero con el trámite abierto en el fondo. Acá hay personas que fueron detenidas, por ejemplo, en marzo, en la última marcha presidencial que hubo como grande en Punta Arenas, donde todavía no han sido citados y están con la medida cautelar vigente. O sea, en el contexto de pandemia incluso, son personas que hoy día ni siquiera podrían ir al centro a comprar a la farmacia, por darte un ejemplo, y que justo espontáneamente hay algún tipo de manifestación o de intervención, automáticamente ya se les podría ver involucradas sin siquiera estar ahí, solamente porque tienen esta medida cautelar pendiente. A su vez, también hay dos mujeres que se encuentran con arresto domiciliario, también ya cumpliendo un año de esta medida, y sus juicios siguen abiertos. Es bastante extraña esta demora extrema. Yo sé que puede haber alguna relación con la pandemia, con la emergencia sanitaria, con los nuevos protocolos que hay que hacer y demás, pero de todas maneras es excesivamente extenso el tiempo en que llevan adelante estos procesos. Exacto, sobre todo considerando que, mira, en menos de una semana, ¿verdad? En la región metropolitana encuentran a un grupo de extrema derecha que estaban amenazando a la fiscal Chong. Los encuentran con armamento de guerra, con cascos, con escudos. Y los medios de comunicación hablan de utensilios. El Poder Judicial. En rigor, el que habló de utensilio es el subsecretario de Seguridad, sí, el subsecretario sí, Gali, claro. Sí, bueno, pero se refiere, claro, las autoridades en este caso se refieren de utensilios, sin embargo, al encontrar a una persona común y corriente que va a una manifestación simplemente porque le pueda encontrar una lata de spray en la mochila, ya lo considera un riesgo para la sociedad, ya tiene la capacidad de darle un arresto domiciliario, ya tiene la capacidad incluso a muchos de hasta pasarlo por ley antiterrorista, ¿verdad? Y acá nos encontramos con un sector, insisto, de extrema derecha, donde hay armamento de guerra, y ni siquiera se habla de terrorismo, ni siquiera se habla de invocar la ley terrorista. Entonces esto también nos abre la pregunta, ¿qué es entonces para quién y para dónde opera la justicia efectivamente? ¿Por qué nosotros, verdad, aquellos que salimos a manifestarnos por las precariedades en las cuales vivimos, por los niveles de desigualdad en los cuales vivimos, por el descontento masivo que hay frente a este sistema y a este modelo económico y a la realidad país, sí se nos puede tachar incluso de terroristas? Sin embargo, aquellos que efectivamente están vinculados a amenazas, amenazas a la integridad y a la vida de una autoridad judicial como es la fiscal Chong, no se toman estas mismas medidas, ¿verdad? O sea, es desequilibrado completamente, no, es desproporcionado. Carolina, ¿cuánta gente está involucrada o participando en esta huelga de hambre y de ayuno colectivo? ¿Dónde están? ¿En qué condiciones de salud están? Mira, alrededor de 8 o 10 personas, porque anoche se sumaron alrededor de 4 personas más.
Hasta ahora hay 2 personas que llevan la huelga de hambre continua desde el día jueves, hoy ya cumpliendo 5 días de huelga. Paralelo a ello, habemos personas de apoyo, ¿verdad?, que hacemos este ayuno rotatorio, se dice en el fondo rotativo, precisamente porque en mi caso, por ejemplo, lo voy a dar como ejemplo, estoy con mis turnos en mi trabajo, entonces no se me podría hacer un seguimiento efectivo de la huelga, ¿verdad? Sin embargo, vamos a apoyar allá a los compañeros y las compañeras. El estado de salud hasta ahora es estable. Comprenderán el decaimiento normal de no ingerir alimentos sólidos, están a pura agua, té sin azúcar, hierbas, pero eso en general están bien de salud, igual expectantes todos a esta situación. La acogida ha sido bastante buena, ha llegado bastante apoyo de la ciudadanía, de organizaciones sociales, y de personas relacionadas también como al mundo social de acá de Magallanes. ¿Creen que se van a involucrar más personas? ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Hasta cuándo estirar la huelga también? Porque en términos de la salud de ustedes también es riesgoso aquello, Carolina. Exacto, mira, bueno, lo que se espera principalmente es lograr visibilizar, también generar empatía en la ciudadanía. Insisto, acá esta situación nos podría haber pasado a cualquiera de los que salimos a las calles, ya, a cualquiera, absolutamente a cualquiera. Acá hay personas que hoy día se encuentran con medidas cautelares solamente porque algún funcionario dice, ya que son ministro de Fe en el caso de Carabineros, dice que, no sé, te vio tirando piedras, pero probablemente te ibas retirando de la marcha ya y te cargan esta acusación y hoy día te encuentras con un proceso abierto. Entonces, en ese sentido, estábamos todos, absolutamente todos, en riesgo de encontrarnos en la situación en la cual están los compañeros hoy día. Y el objetivo más concreto, por decirlo de alguna forma, es que efectivamente se logre una medida política, se logre levantar un proyecto de ley de amnistía para las y los compañeros, entendiendo que cualquiera sea el delito que hoy día se les impute fue en un contexto de descontento social. Ya no es un delito común, no es que sean delincuentes comunes, por decirlo de alguna forma, sino que fue la reacción que tuvimos las masas en las calles, porque eso es absolutamente innegable. O sea, todos sabemos que fuimos millones los que estuvimos en las calles, y fue la reacción de las masas frente al descontento existente, nomás frente a las situaciones de desigualdad, de pobreza en las cuales estábamos. Qué complejo tema. Nosotros nos comprometemos a seguir adelante con la información, con la cobertura, viendo cómo están ustedes también, los que están involucrados también en la huelga de hambre, y paralelamente cómo siguen los procesos. Hemos estado conversando con el abogado de Marcelo Mandujano hace algunas semanas, antes de que se llevara adelante todo el proceso judicial, y como espacio informativo periodístico, obviamente vamos a seguir adelante con la cobertura. Carolina, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana y veamos cómo se va desarrollando esto en el transcurso de esta semana. Muchas gracias, Mauricio. Igual, gracias por estar al pendiente de esta situación. Es importante visibilizarla. Estas medidas, como bien dice, sí merman la salud de la y los compañeros, pero bueno, lamentablemente era una medida extrema necesaria para generar incluso este tipo de conversaciones que estamos teniendo en este momento. Es necesario que se hable de esta situación, es necesario que se hable, que se cuestione también para quién y para dónde opera efectivamente la justicia. Es necesario también cuestionarnos por qué hoy día se criminaliza la protesta social, por qué se trata de delincuente aquel que sale a manifestarse, y se deja impune totalmente a aquellos que han ejercido violencia sistemática contra todos nosotros. Así que muchas gracias, Mauricio, gracias a la radio también por esta entrevista, y esperemos que sigamos en contacto y bueno, y sigamos al pendiente de esta situación. Por cierto. Buen día, Carolina. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Ti. Que te vaya muy bien. Pausa, ya venimos. Carne Sur, la mejor carne está aquí. Los mejores productos.